La infidelidad tiene que ser tratada como una adicción. El infiel es un narcisista, en donde para él no existe un daño, sino una búsqueda del placer. ¿Quién es más infiel, hombres o mujeres? Incluso hay parejas que les dicen, ¿no sabes qué? Ahí tú velas, vete a internet, a Tinder, OnlyFans. Hay tantas aplicaciones ya a empezar a surgir una relación por medio de una red social, reconstruir tu matrimonio. Te das cuenta que no, que ya no hay nada. No quieren hacerse conscientes que les son infieles. Hay signos de la infidelidad, María. Los hombres luego son infieles y como que hacen todo para que los cachen. Si no hay un proceso terapéutico con un buen acompañamiento desde un buen psicólogo, difícilmente pueden salir adelante. Secretos del alma. Un espacio para reflexionar, sanar y conectar con nuestras emociones más profundas. Respira profundo, abre tu mente y acompaña a Sandra Escobar y a Miriam Gasca en este camino. Esto es Secretos del Alma. Bienvenidos y bienvenidas a Secretos del Alma, un espacio donde hablamos de esos temas que nos hacen reflexionar, emocionar, recordar y también de temas que muchas veces nos cuestan, que nos generan dudas, emociones intensas y, por qué no decirlo, hasta tabús. Yo soy Sandra. Y yo soy Miriam Gasca y hoy traemos un tema que siempre nos da mucho de qué hablar, que es la infidelidad. Ya que hoy en día expertos, por ejemplo, en el estudio del cerebro, dicen que la infidelidad actúa como una adicción, que quienes sufren una infidelidad tienen efectos dañinos en su cerebro y que hay tipos de infidelidad como la infidelidad emocional cibernética, que es cuando se intercambian mensajes, fotos con contenido sexual a través de chats. Pero bueno, este es un punto de vista, ¿no? Sí, la infidelidad es todo un tema. Es tan antiguo como las relaciones mismas, pero que sigue evolucionando con el tiempo. Como bien dijiste, Miriam, ahora la infidelidad se da a través de los aparatos, ¿no? De la compu, del celular. Pero ¿qué realmente es ser infiel? ¿Qué es la infidelidad? Exacto, porque hoy en día yo creo también hemos normalizado el concepto, ya que vemos en todos lados que es bien normal, ¿no? Que te pongan el cuerno y que es tan fácil ponerlo, porque incluso esto hace pensar o nos hace pensar que será o no será o nos confundimos sobre qué es ser infiel. Y ahí es donde las cosas se vuelven más complicadas porque ¿qué será infidelidad si es de acuerdo a lo que las parejas decidan o no? Y bueno, pues para todo esto tenemos a una experta el día de hoy que nos acompaña, la psicóloga Mariana Vázquez, que hoy nos va a compartir mucho de este tema, nos va a sacar de dudas. Y algo bien interesante, Miriam, antes de que Mariana comience, es que este podcast cambiamos un poquito la dinámica. Ajá. Ahora vienen preguntas del público. Así es, nos pusimos a buscar algunas opiniones, sobre todo preguntas para nuestra experta de hoy. Claro, así es de que bienvenida, Mariana. Pues muchísimas gracias por la invitación, Miriam y Sandra, y yo estoy muy encantada aquí. Sabemos que tú eres psicóloga clínica, ¿verdad? Porque Así nos platicas un poquito primero de ti y también sobre el concepto de infidelidad. ¿Qué es ser infiel? Claro que sí. Mira, yo soy Mariana Vázquez, soy psicóloga egresada en la UNIVA, que es la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara, Campus Guadalajara. Y posteriormente estuve realizando los estudios formales en psicoanálisis aquí en Irapuato, en Casa Triep. Me retiré un tiempo ya poquito antes de terminar porque, pues, bueno, se me vino la maternidad doble. Entonces estuve ahí un tiempito, digamos, maternando, ¿verdad? Y posteriormente ya estoy por entrar para realizar ya la última parte que me resta para cerrar los ciclos de Casa Triep. Muy bien. ¿Y qué es infidelidad? ¿Cuál sería el concepto? ¿Por qué no arrancamos con eso? Claro que sí. Mira, la palabra infiel o infidelidad en el siglo XXI, en esta época contemporánea, y ya como bien tú lo decías, Sandy, desde antes, la palabra infiel es aquello en donde como pareja monógama yo tengo el acuerdo en donde no hay otra persona que no sea con la que yo comparto sentimientos, sexualidad y experiencias. La infidelidad se comete a partir de que cualquiera de los dos, ya teniendo un acuerdo previo por cuestiones religiosas o culturales, no se engaña.
Ahí es donde viene este palabrerío. Hay una palabra muy importante que mencionaste, Mariana, en esta definición, es un acuerdo. ¿Por qué lo menciono? Porque hoy día han surgido tantas formas de amor como el poliamor, relaciones abiertas. Entonces, cuando hay un acuerdo de ser tú y yo, está la infidelidad. Pero cuando ese acuerdo incorpora a otras personas, ¿no es infidelidad? Mira, cuando el acuerdo ya está muy hablado, ya sea entre dos, como tú dices, o un poliamor, es decir, yo estoy con 3, con 4, pero yo tengo la puerta abierta para que puedan entrar más personas, pues no, realmente el concepto de infidelidad ahí no entraría. Si en este poliamor o en esta pareja de dos, ya sea hombre, mujer o homosexualidad, perdón, si está el acuerdo y lo rompe cualquiera de los dos, ahí entra el concepto de infidelidad. Sabemos, Mariana, que hay muchos puntos de vista sobre ciertos temas relacionados, sobre todo con lo complejo que es la mente humana. Y a mí me gustaría introducir un poquito el tema, porque, bueno, tuve la oportunidad estoy ahorita realizando un diplomado que tiene mucho que ver con cómo se estudia el cerebro. Y hace poquito tuve la fortuna de tomar una clase con el investigador en neurociencias Victorino Alatriste, quien hablaba justamente de esto, cómo daña el cerebro de quien sufre una infidelidad o en el caso de los que son infieles. Él hablaba de algo que a mí me pareció muy interesante, de si la infidelidad tiene que ser tratada como una adicción. Desde tu punto de vista, ¿cómo debe ser tratada la infidelidad? ¿El hombre es infiel por naturaleza o le gusta o qué hay en esta cabecita de los infieles? Mira, la neurociencia te va a responder de esta manera, tal cual como tú lo dices, Miriam. Va a ser como un vicio, una adicción en donde no puedo dejar de ser infiel. Para mí, Mariana, como psicóloga, psicoanalista, el infiel es un narcisista, es un narcisismo puro, perdón, en donde para él no existe un daño, sino una búsqueda del placer, de esta libido que yo siento. Pero son, obviamente, puntos de vista igualmente, igual de válidos que otros. Van por el mismo camino, Va por el mismo camino. Las áreas se tratan desde diferente punto de vista, pero por supuesto que un trabajo desde las neurociencias te lo va a realizar tal cual como lo dices. Y desde tu perspectiva, ¿cómo se debe tratar esta adicción? O, como tú lo dices, este narcisismo. ¿Tiene que haber una terapia? ¿Puede o no cambiar una persona infiel? Mira, en la clínica del psicoanálisis, la búsqueda de decir, oye, ¿sabes qué? Soy infiel, necesito que me ayudes, no van a llegar así. Ellos van a llegar por a lo mejor una situación que se da en otras circunstancias y mencionan la infidelidad como parte de un problema. Pero específicamente a veces llegan, ¿no? ¿Cómo lo tratas? Bueno, desde su área del yo, del narcisismo, ¿no? Se trabaja a partir de ahí porque para ellos dañar al otro no entra en la ecuación y se empieza a trabajar desde esos deseos. Y bueno, tenemos preguntas básicas, ¿no? De esas que nos las hacemos hasta en el juego. ¿Quién es más infiel, hombres o mujeres? Mira, de acuerdo a las estadísticas, chicas, ¿ustedes qué creen? Que los hombres. Los hombres, sí, los hombres, por aquí traigo la estadística, sobre todo la aquí en México, que es la que nos interesa. El 64%, casi 65% de los hombres confesó en alguna ocasión que ha sido infiel, más de alguna vez. ¿Y cuál sería el motivo? El motivo, no hay motivos en sí. Ellos nada más van por su búsqueda de placer, es más hedonista, la búsqueda del placer por el placer y cometen el acto, ¿no? Incluso algo que comentaba este maestro, hablaba también que el poliamor es lo mismo, solo búsqueda de placer, porque finalmente no hay esa conexión que luego hay con el amor. Cuando un hombre es infiel, me gustaría preguntarte, ¿es porque se acabó el amor o se acaba esa conexión con la pareja? ¿O simplemente aunque haya esa conexión, el placer por el placer los hace buscar a otra persona? Mira, es que son muchas aristas. Ahora sí que yo desde que lo trabajo, es muy individual. Cada pareja, cada persona es un universo, es un mundo. Muchas veces es desinterés de la pareja
problemas en la pareja, pero tiene que ver con uno mismo, ya no con el otro. O sea, la infidelidad viene del que sí, de esta falta de quien la comete. Y claro, obviamente, como seres humanos, luego tendemos a culpar, ¿no? Al otro, a la pareja, no, es que pues me desatendió, no nos hablábamos, teníamos mucho trabajo, se me presentó la ocasión, etcétera. Pero realmente viene de la falta de uno, ¿no? De estas, se pudiera decir, imágenes al principio de nuestros padres, de cómo un poco vieron ellos y aprendieron el trato en la pareja, en el matrimonio, etcétera. Hay varios tipos, es decir, sexual, emocional, en fin, ¿podríamos hablar de varios tipos de infidelidad o no? Pues claro que sí, tú nada más pregúntame porque sí hay desde la cibernética, ¿no? Esta también, no sé si llamarle realmente infidelidad, pero luego, ya sea el hombre o la mujer, busca esa atención, el que me escuchen, en el salir, en que me oigan, que me haga sentir lindo, que me haga, porque ya no lo tengo en mi casa, ya se perdió un poco, ¿no? Por la vorágine, la sociedad, vuelvo a repetir, el trabajo, los hijos, la crianza. Entonces, como esta persona me está hablando bonito, me está haciendo sentir bien, como que a veces busca uno esa fuga, esa salida. Y qué bien que lo dices, el maestro que te comentaba nos daba un caso, por ejemplo, cuando perdemos en la rutina con el matrimonio, por ejemplo, de acercarse con la pareja, platicar, pasa en el trabajo. De repente llega el compañero de trabajo, oye, qué bonita canción, fíjate que a mí me gusta este grupo, y empiezan ahí a activarse las neuronas de espejo, es decir, ay, él sí me comprende, y empiezo yo a alejarme, y ahí es donde podría llegar a darse una infidelidad emocional. ¿Cómo ves esto? Sí, es súper, súper común, sobre todo en los trabajos, porque a veces incluso se pasan más tiempo en el trabajo que lo que paso en mi casa. A mi casa llego y luego duermo, doy de comer, que si los hijos o el esposo viene también cansado del trabajo, veo tele y me duermo. Pero con quien convivo, pues con la que está a un lado o el que está a un lado de mí. Y paso más de 8 horas y lo veo de lunes a viernes. Y empieza a platicarme y yo le empiezo a platicar y él me escucha y se empiezan a dar estas situaciones. De las más comunes, sí, es correcto, Miriam, en el trabajo. O también se puede dar en gimnasios, curiosamente, ¿no? Que también están ahí y en el ejercicio, yo lo escucho mucho, es como muy recurrente, que es en todos lados, ¿verdad? Pero es uno de los focos en donde comúnmente hay más infidelidad. Ahora que comentan del trabajo, del gimnasio y quizá de muchos otros lugares, pero también ahora se suma el que puedas estar en el celular y desde ahí alguien te pueda hacer sentir bien, ¿no? Porque subes una foto donde quizá te pusiste algún vestido, alguna camisa, tu esposo, tu esposa, tu pareja no lo notó, pero la subes a redes sociales y resulta que ahí sí lo notan, lo comentan, chat, ¿no? y empiezan a crear esta parte de conversación que tú decías en el trabajo, pero no es necesario estar físicamente en el lugar. ¿Qué pasa con estas redes sociales? ¿Han aumentado la parte de la infidelidad? Pues mira, claro que han aumentado, yo insisto, digo, infiel para quiénes, ¿verdad? Vuelvo a regresar un poco la pregunta porque incluso hay parejas que les dicen a sus esposos o a sus esposas, ¿sabes qué? Ay, tú velas o tú velos, vete a internet, a mí no me interesa. Pero tú mientras en lo cotidiano, cara a cara, cuerpo a cuerpo, a mí no me estés engañando, no pasa nada. Como hay para quienes sí cubre y tiene un significado real el estar viendo una red social, conectado a una red social y me hiciste infiel. Por eso vuelvo a insistir, cada pareja, cada individuo es un mundo y puede tener un significado diferente de lo que para mí es ser infiel en la red social como lo sea en lo real, ¿no? Pero claro que el mundo está bombardeado ahorita en las redes sociales de muchísimas páginas, simplemente pues Tinder, OnlyFans. Hay tantas aplicaciones ya en donde, como dices tú, me hacen sentir muy bien. Yo me pongo mi foto, la puedo filtrar con el mejor filtro del mundo, me veo espectacular, la subo. Puedo decir que tengo 25 y estoy a lo mejor en una edad mayor o igual mi misma edad, ¿no? Pero me empiezan a bombardear y a escribir. ¿Y esto qué pasa? Pues me hace sentir bien.
¿Qué Claro. significado tiene? También lo que estoy viviendo allá afuera, en el mundo, en lo real, ¿no? En la cotidianidad, ¿qué no me da, qué no estoy haciendo yo para estarlo buscando allí? Ahorita que comentabas eso, se me vino a la mente el caso de no conocida, sino alguien me platicó sobre el caso de una mujer que entra a las redes sociales y la contacta un exnovio quizá de la secundaria, ella ya casada y eso, y empiezan a volver a tener una conversación que a ella la empieza a hacer dudar del matrimonio de su pareja actual. ¿Sucede? Sucede, sí, sí lo he visto, me lo han desde platicado, amigas mías, personas ya incluso mayores a mí, hasta como lo he visto en consulta, ¿no? Se meten, no sé, la red social de Facebook, por así decir, y es que mi compañero de la secundaria, una señora de 50 años, ¿no? Él siempre estuvo enamorado de mí, pero yo me casé, me llevaron a vivir a otra ciudad, lo contacté, a veces, o ella viuda, a veces casados, etcétera, y comienza a empezar a surgir una relación por medio de una red social que de repente, pues vínculo si no emocional. estabas buscando, está ahí, se está gestando, se empieza a tejer. Qué interesante, de verdad, esto que comentas, Mariana. Pero, ¿qué pasa con quien vive una infidelidad? Su esposo, su novio, le es infiel. ¿Cuál es el daño que puede tener? Mira, los daños ahora sí que los vive cada persona distinto, ¿no? Pero ahora sí que como dicen cuando dicen, es que me arrancó el corazón, no pude respirar, sentí que se me fue el alma. O sea, esos sentimientos, pues claro, son humanos, ¿no? Digamos que están generalizados, pero cada quien lo vive distinto por la edad, por la situación económica, si es hombre o mujer, si tienes hijos o no, etcétera. Conlleva muchísimas cosas alrededor que o decides decir, ¿qué voy a hacer con esto que tengo, que es ya la infidelidad? ¿Cómo lo vivo? Claro, se genera una situación tristísima de un quiebre, ¿no? A quien tú depositaste esa confianza, ya sea una pareja, un esposo, etcétera. Pero en realidad es muy individual de la manera que lo vive cada persona. El dolor, claro, es inevitable. Leía yo también en este asunto de las neurociencias que en el cerebro es como si te golpearan físicamente, o sea, el dolor que ejerce una crítica o un hecho de este tipo es como si te pegaran físicamente, porque ya lo comentaste tú, hay dolor, sentí en el corazón y tiene mucho que ver con las experiencias, incluso cómo superar ese dolor. ¿Qué te ha tocado vivir para poderlo superar? ¿Se puede o no? Mira, qué bueno que lo comentas ahorita desde las neurociencias, Miriam, porque claro que hay cambios neuroquímicos en el cerebro. Que se viene una depresión, primeramente, ¿no? De esta tristeza de me rompieron el corazón, me defraudaron, etcétera. Que claro que se viene una depresión, una falta de energía, baja todo nuestro sistema de emociones, ¿no? Y lo único que estamos nada más es como que volviendo a la idea de cómo me pusieron el cuerno, empieza la imaginación a desbordarse, pero cuando se recurre a una ayuda a tiempo, digo a tiempo porque luego puede ser que te enteres de esta situación y la dejas pasar, no sucede nada, siguen juntos, me refiero como a seguir juntos, pero sin haber resuelto nada. ¿Qué me refiero? A tomar una terapia de pareja o incluso hasta individual, ¿no? Que también es válido decir, ok, yo ya me enteré, quiero ver qué va a pasar, ya sea al infiel o a la que le hicieron infiel o le hicieron infiel. Y claro, existen procesos psicológicos, ¿no? Para poder, digamos, llevar a cabo esta crisis y poderla resolver de la mejor manera. Hay veces que la gente llega y acude y dice, ¿saben qué queremos? Quiero salvar mi matrimonio porque fui infiel o me fueron infiel. Pero en el camino de la terapia, si tú ibas para poder volver a reconstruir tu matrimonio, te das cuenta que no, que ya no hay nada. Y en otros caminos, con otras parejas, claro que sí, claro que la crisis se resolvió, claro que se vuelve a restablecer, se hacen una serie ya de cosas ya, digámoslo, de trabajos terapéuticos fuertes y se restablecen cosas para que la pareja pueda volver a funcionar. Y ahorita se me viene a la mente, Mariana, un caso de una persona que sufrió una infidelidad, pero aparte de la depresión que menciona, el cambio de emociones y todo,
tuvo una enfermedad física, ¿sí? Esto sí sucede, o sea, o fue simplemente Circunstancial. coincidencia, Ujú. circunstancial, o sí puede suceder que después de todo esto que tú mencionas, depresión, emociones en general, puede haber algo que físicamente afecte. Están asociadas las enfermedades de repente con Con las obviamente las emociones, emociones. claro. Es como cuando te llega una noticia fuerte, en este caso me fueron infiel, ¿no? Se te vienen unas gripas, se te baja, claro, el sistema de defensas, ¿no? Nuestro sistema de defensas de estar alerta, de estar nuestro cuerpo funcionando y se te viene esta situación, claro que el sistema de defensas baja y vienen enfermedades. La fibromialgia está asociada también a situaciones Con esa emocionales. Ahora, algo muy importante que también les quisiera decir, cuando la persona que le fueron infiel se entera, muchas veces dice, es que se enteró, pero porque ya le dijeron, ya no hubo de otra. Hay veces que ya lo saben, pero no quieren saberlo, no quieren hacerse conscientes que les son infieles. Eso ¿Hay está- signos de la infidelidad, Mariana? Pues sí, hay desinterés de apego emocional, falta de, obviamente, de deseo sexual hacia la otra pareja. Si las relaciones eran, digamos, recurrentes en un tiempo que ellos ya determinaban y empiezan a alejarse, pues ya empiezan a pensar o a sospechar, o me quiero dormir, estoy muy cansado. Se evitan, no nada más en lo sexual, sino en lo emocional. Empiezan a ver como que todo es como el desamor, ¿no? De cuando nos enamoramos, que vemos todo color de rosa y bonitos y la perfección en esta persona, ahora le estamos viendo todos los defectos. Y claro, pues la persona empieza a resentirlo, ¿no? Empieza a ver ese alejamiento y ya empiezan como a sospechar. Entonces sí, claro que hay ciertas técnicas para poder trabajar eso y hay algunos que incluso con esta crisis de infidelidad recuperan y comienzan a tener hasta un matrimonio mejor, más exitoso. Matrimonio me refiero pues a vivir en pareja, ¿no? O en unión libre, como sea. Pero sí se soluciona. Y en otras en donde a veces van por quererlo solucionar y en el camino se dan cuenta que ya no quieren nada, que ya no hay nada que los ate, ¿no? Pues sí. Mariana, antes de comenzar este podcast, platicábamos de que a veces ni te das cuenta cuántas parejas sufren este tema, ¿no? Pero las que sí se dan cuenta y no van a terapia y no acuden a ayuda, ¿crees que puedan vivir bien o es fingir nada más que se vive bien? Es que sí, son casos en donde incluso yo, o sea, sí les he llegado a mencionar, a ver, en el caso, no sé, de una señora, ¿no? Por así decir, de 50 años, no tiene estudios, el marido sí la mantiene, le digo, llegan desbordadas y me dicen, ¿sabes qué? Es que yo ya me quiero ir, me voy a ir con mi mamá, voy a agarrar, permítame. Claro, no sufre violencia, la señora se da cuenta que él es infiel, porque pues cada caso hay que revisarlo, ¿no? Donde sí entra la violencia, qué tanta red de apoyo tiene, etcétera. Hay que revisar todo este campo para poder nosotros intervenir, digámoslo así. Y pues sí, yo les digo, a ver, espérese, no se vaya tampoco así rápidamente porque vamos a ver cuáles son sus redes de apoyo inmediatas, ¿no? De familiares, económicas, etcétera, y en donde ellas, finalmente ellas deciden. Yo no les voy a decir haga esto, haga lo otro, pero deciden ya con las emociones un poco más aterrizadas qué hacer. Y hay algunas mujeres, como dice Sandy, o hombres también, en donde dicen, mira, a mí me lo han comentado. Yo ya tengo tanta edad, tantos hijos, construí un patrimonio, tantos años que le ayudé a mi esposo. Por una infidelidad, ¿tú crees que yo voy a dejar el camino abierto? Me lo han comentado para esta otra persona. Dice, no, dice, yo aquí me quedo. Entonces, bueno, lo respetas. Esto no desde lo clínico, en consultorio, pero a mí amigas me lo han dicho, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que respetar. Claro, ¿qué tanto se ha normalizado la infidelidad? Ya lo decíamos al principio, Mariana, que ya dices, ay, sí te pone el cuerno, punto. A través de los años y las nuevas generaciones
¿Se ha normalizado o no? ¿Qué nos puedes decir de acuerdo a tu experiencia? Mira, más allá de normalizarlo, ya también, si se fijan, hay muchísimos divorcios en boga. Ya las parejas últimamente se agotan fácilmente. ¿Y qué sucede? En una, claro, yo la aplaudo, ¿no? Somos mujeres y dices, qué bueno que no te quedes nada más por el que dirán, por lo económico, porque algunas son autosuficientes y ya no están dispuestas a que ni en lo social, ni en lo íntimo, ni en lo familiar, ni con sus hijos les sean infieles, como también hombres, ¿eh? Ahorita lo digo en nuestro caso de mujeres, pero también en donde ya se agotan, les digo, en esta parte, y sí, ya no hay tanta decir, me voy a esperar, me voy a acomodar y me voy a amarrar los No, sí se divorcian, sí hay muchos divorcios hoy en día, mucho más que antes, porque la gente ya no lo tolera. Y antes sí, antes se quedaban callados y decían, es que así me dice, así me tocó, así me dijo mi mamá, porque Claro. con la cultura y la educación les hicieron creer que debían quedarse. Podríamos aquí llevarnos horas hablando del Sí. tema, Mariana, porque sabemos que es un tema complejo, lo acabas de decir hace unos momentos, pero tuvimos la oportunidad de pedirles a quienes nos siguen en Secretos del Alma que nos hicieran o nos formularan algunas preguntas. Claro ¿Qué te que sí. parece, Sandra, si empezamos? Y la primera de ellas nos dice, ¿qué tanto daño psicológico puede generar en los hijos una infidelidad, en el caso ya que haya hijos? Mira, la imagen de parentalidad es muy importante en los hijos porque es la formación, ¿no? La primera formación que yo estoy recibiendo de mis padres o mis tutores y queda a veces muy, muy marcado. Hay familias, me ha tocado que incluso cuando hay infidelidad, hacen todo para contener a los hijos y no informarlos. Lo hacen hasta después, porque es un acontecimiento obviamente que a todos lleva, ¿no? Claro. Y en ocasiones, pues claro, hay que también en la infidelidad, si se va a retomar el matrimonio, la pareja o la familia, sí hay que tomar en cuenta a los pequeños para que puedan también tener un proceso propio o familiar en donde se les pueda ayudar también a la contención de lo mismo y que a futuro ellos no repliquen esta conducta. Y Mariana, continuando con esta parte, hemos hablado del infiel, pero la persona que sufre el daño, como tú mencionaste, los hijos y eso, ¿existe eso en realidad, el perdón, el olvido para que se recupere esto? Sí, existe bajo un proceso, yo insisto mucho, bajo un proceso terapéutico. Sí, claro. Si no hay proceso terapéutico, por más, obviamente, pues yo soy psicóloga, ¿verdad? Por más que lleguen y digan, es que yo ya lo trabajé, yo fui a la iglesia, lo cual también es muy respetable, le pedí a Dios, se lo ofrecía a Jesús, mi familia, mi mamá me ayudó. Si no hay un proceso terapéutico con un buen acompañamiento desde un buen psicólogo, yo te diría que difícilmente pueden salir adelante, porque ojo, una cosa es decir, ok, no hubo un proceso, pero yo los vi y siguieron felices toda la vida, pero no sabes qué hay detrás de las puertas, ¿no? De su casa. Claro. Hay gente que luego se configura en donde se agotó, hubo la infidelidad, regresan, se perdonan, entre comillas, hay que decirlo, pero ya no vuelven a funcionar, ya no están ahí por los hijos. No es como que también ellos estén infieles por sus lados. Hay veces que viven una vida, digamos, aplanada y funcionan así. Yo diría, yo regresaría a la pregunta, ¿realmente eso es el perdón? ¿No? Claro. Entonces sí es importante el trabajo terapéutico una vez que esté la noticia, ¿no? Y se quiera trabajar en ello. Y justo aquí hay una pregunta que tiene mucho que ver con esto. Dice, mi esposo me fue infiel hace 2 años, no he podido perdonarlo porque cada vez que me acuerdo o tenemos algún momento íntimo, me da mucho coraje y lo rechazo. ¿Podré perdonarlo o será mejor que lo deje? Tenemos 2 hijos, quieren mucho a su papá, es excelente padre, nos llevamos muy bien, pero me es muy difícil superar esta infidelidad. Así es, ahí yo, como les comenté hace rato, yo pienso que la chica no ha llevado un proceso terapéutico y lo más importante desde mi punto de vista como psicóloga es que lo hagan a tiempo, porque pasan este tipo de situaciones.
vuelven estas ideas recurrentes, obsesivas, en donde ya empiezas incluso hasta a imaginar y tal vez el esposo ya, para él ya pasó, ya no sucede nada y dejas al otro afectado. Entonces, si no hay este trabajo a tiempo, suceden este tipo de cosas, O sea, que ¿no? puede O qué empeorar. pasa, hasta incluso me ha tocado la venganza. Ah, si él me fue, yo también, y me la quito así. Qué barbaridad. Así sucede. Oye, Mariana, y ahora, pues, en los jóvenes, Ujú. ¿ha cambiado esta percepción de infidelidad? Porque fíjate, o sea, yo pensaría que antes, como tú lo mencionaste, aguantaban más el que les fueran infiel porque, como decían las abuelitas, es mi cruz, Mi cruz. y yo ahora hasta que se muera mi cruz, yo ya me separo, ¿no? Ahora los jóvenes ¿crees que sean más tolerantes? Pero aparte de que sean más tolerantes, su concepto de infidelidad será igual que el que podemos tener nosotras o las personas de otros tiempos. Qué buena pregunta, Sandy, porque los jóvenes han ido desvaneciendo este concepto, ¿no? De los chicos. Ya no es, digo, claro, hay de todo, ¿no? Pero el concepto como tal de fidelidad en los chicos se desvanece porque ya para ellos sus relaciones son inmediatas, son en redes sociales, se avientan, por favor, ¿quieres ser mi novia por WhatsApp? ¿No? Ya no es el cara A a veces ya cara. ni quiere ser mi novia. Ya no hay, no hay un acuerdo, ya no hay un título, ya no es ni mi novia, ya les dicen mi quede, es mi quede. Entonces la chica va y le reclama, oye, te vi con fulana, pero es que tú y yo no somos novios, ¿cómo? Entonces sí, el concepto sí se ha ido cambiando. Yo no sé si los chicos lo tengan muy claro, obviamente, digamos, con unas bases más tradicionales dentro de casa, sí puede quedar más claro para esos chicos que para otros donde lo han ido perdiendo y también cambiando, ¿no? Puede ser que vengan también de una familia tradicional y a este chico o a esta chica no le interesa la formalidad. Muy bien, tenemos otra pregunta de nuestros seguidores. Nos dicen, ¿qué tan bueno o malo es callar o platicar con amigos o familia sobre una infidelidad? Se dice que hay que tener o sacar las emociones, pero luego pasa que le agarran coraje a la persona por la estima que nos tienen y ya cuando la pareja se reconcilia, pues el coraje se queda en los otros, en los Sí, amigos y en la sucede. familia. Pues cuando la persona se entera, no lo piensa, ¿sabes? Ujú. ¿A quién va y recurre inmediatamente a sus primeras redes sociales? Los papás, los hermanos, los amigos más cercanos. Y en esta transición en donde está desbordada la persona que le fueron infiel, lógico va y acude a estas personas como red de apoyo, ¿no? Pero en el Inter, tal cual como lo dices, Miriam, sucede que ya regresaron, están en un proceso terapéutico, siempre sí quiero con él, y la familia se molesta y los odian y luego ya no los pueden ver y se fractura la familia en general, ¿no? Que las fiestas, que las posadas, que si en Navidad es que no lo voy a poder ver, hija. ¿Qué recomiendo ahí yo? Lo que les digo. Miren, ustedes fueron, lo platicaron y así con la misma apertura con la que lo platicaron y acudieron al apoyo, también con esa misma apertura, tú ve y platícalo igual. ¿Sabes qué, mamá? Ah, ¿Sabes muy qué, bien. amiga? Yo decidí regresar. Te pido que por favor, ya si no te pido que me apoyes, que me lo respetes. Yo Claro. estoy en un Muy proceso buen y es parte de lo que a mí me hace sentir bien, ¿no? Claro. Y ya lo demás, pues se va a ir dando solo poco a poco con el tiempo. Pero eso es lo que puede pasar y lo que yo recomiendo. Muy buen tip, porque estarás de acuerdo conmigo, Miriam, que conocemos con personas que han sufrido esta infidelidad y que te platican. Y obviamente, Con el pues coraje. quieres a la persona y al otro o a la otra a la vez así de, Claro. ¡ay! ¿No? Pero cuando ya se perdonan, como dices, Mariana, cuando otra vez vuelven, pues tienes que invitarlos. Si le invitas a ella o a él, pues va a ir con su pareja. Sí, y eso va a ser inevitable. Eso va a ser inevitable. Una, porque a partir de esta relación en donde yo siento este coraje de ver los que regresaron y es que porque es mi hija, es porque es mi hijo, también tengo que enseñarme a decir, es la decisión que ellos tomaron y si a ellos los hace felices y están trabajando duro
para poder volver a tener esta conexión, volver a resurgir esta pareja. Yo lo pienso así, yo les digo, platíquenlo así con sus conocidos a quien les dijeron que tampoco tenemos que estar todo el tiempo dando cuentas. Pero como yo les digo, con una vez que les comenten, ¿saben qué? Estoy pasando por esta situación, les pido que me apoyen, yo ya lo decidí así, por favor respeten. Y vámonos al origen de todo esto que es el amor, que es el compromiso. Ay, el amor, tan que bonito. se puede evitar, que haya infidelidades o ya los que son mujeriegos así serán, aunque haya amor. ¿Qué nos puedes decir desde tu Mira. experiencia y de tu conocimiento? Yo antes de que Mariana participe, que es la experta, Ajá. Miriam, yo me acuerdo que tú no sabías, que me habías comentado sobre el diplomado que estás tomando, sobre algo de neuronas espejo, ¿no? Porque Ajá. es algo muy interesante que aquí vienen unas preguntas y que Mariana Ujú. también lo va a contestar. Uno de los factores por los cuales se comienza una infidelidad. Platícanos esto de las neuronas Así es. espejo. Justamente. A ver, ojalá se las pueda contestar. Las neuronas espejo, es decir, Ujú. esto que ya comentábamos hace un rato, Mariana, de que tienes a alguien en el trabajo, por ejemplo, que te dice, oye, te voy a poner esta canción, ay, a mí me gusta, entonces te llama mucho la atención que la otra persona te ponga atención, que la otra persona le guste lo que a ti te gusta y el cerebro como que luego lo dice, ay, de aquí soy. Entonces, es bien complicado porque seguimos y al día siguiente ya estamos pensando en que le voy a llevar el chocolate y luego de que voy a platicar. Si no hay una relación sólida en casa, o si hay pleitos, o si hay apatía, o si hay muchas cosas, obviamente esto puede seguir y evolucionar. Y es difícil controlar las neuronas espejos, lo que nos decía este maestro. Aquí lo que tenemos que hacer es cuando vemos que a lo mejor el otro ya le estamos generando atracción, podemos buscar la forma de bloquearlo. Es decir, si vemos que al compañero ya le gustó que me trae el chocolatito y eso, y que cuando nos vemos, ahí frenar, ¿no? Porque Entonces, probablemente lo haces sin intención. Exacto, lo haces sin intención porque tu cerebro le gusta lo que está pasando, ¿no? Está generando estas sustancias que le gustan y puede generarse una infidelidad. Es decir, se pudiera evitar, pero si tenemos un cerebro infiel, ¿qué hacemos? Mira, ahí se pudiera evitar o no, pero yo diría entonces, ¿qué tan bien estás con tu relación allá en Tienes casa? razón. Que estoy buscando este placer por fuera, Exacto. que decías tú un poco desde las neurociencias, me está dando esta adicción a sentir este placer, pero que no estoy sintiendo allá. Entonces, un poco regresando a el amor. amor. ¿Y qué es el amor? El amor no es sin renuncias. ¿Qué quiere decir esto? El amor no es sin renuncias porque exige de ciertas formas, de ciertos deseos, mi amiguito del trabajo, el que me hace sentir bien, que me pone la musiquita, no exige, que podamos renunciar a eso y que todos los días volver a elegir a quien yo desde un principio me enamoré, ¿no? O a quien yo elegí vivir conmigo. Sí, efectivamente también coinciden las neurociencias en eso, de que tenemos que alimentar esa relación con cosas que a lo mejor vivíamos cuando éramos novios y que al cerebro le gusta, ¿no? Claro, por Esta supuesto. dopamina, esta oxitocina con los abrazos, las caricias, el estar cerca de la otra persona, que obviamente si vemos que un compañero por ahí ya le gustaste o hay atracción, pues vamos a rechazar, ¿no? Es decir, se puede frenar esas neuronas espejo. Sí, se pueden frenar y sobre todo, vuelvo a insistir, se renuncia a, diría, placeres inmediatos. ¿Por qué? Porque también la cultura, hablando un poco de redes que decían, nos han hecho creer que los hijos tienen que ser felices, que yo tengo que ser feliz y ser feliz, como en la película de los trolls, ¿no? Felicidad todo el tiempo. Entonces, hay veces que no la felicidad son los momentos tan emotivos donde estemos soltando, hirviendo y abrazándonos, sino que la felicidad también se elige. Se elige al ver, pues a los hijos, al no renunciar a ciertas, o renunciar a ciertas expectativas que la gente más bien tiene de nosotros. En las redes sociales, por así decir, nos vende la idea de, vuelvo a repetir, hay que ser felices. Entonces llegas a casa y dices, entonces no soy lo suficientemente feliz, quiero seguir siendo más feliz que eso.
y vienen las rupturas, y vienen las infidelidades, y nos damos cuenta que eso a veces nos trae el ocaso, porque la infidelidad no es con el otro, sino con mi falta de situaciones que yo viví, de deseos, mi narcisismo propio y esta infidelidad que cometo yo conmigo mismo, ya no hacia el otro. Claro. Y la falta de comunicación Y también falta con de la pareja, comunicación. ¿no? Que eso también es bien Por importante. eso luego es muy importante, de repente yo les doy tips de salgan como pareja, de repente sí estamos envueltos en una vorágine de trabajo, de cosas por fuera, tanto que nos bombardean las redes, las falsas expectativas del ideal de una pareja, ¿no? La pareja también todos los días tiene que lidiarse, también es aceptar cosas que no soporto del otro, ¿no? Decir, ay, es que diario hace lo mismo. Es un poco la renuncia, ¿no? De decir, ok, lo acepto con todo y sus detalles y sus defectos y los problemas que podamos tener, pero también todos los días lo elijo. Con respecto a lo que están platicando de todo esto que hay que hacer, que hay que renunciar, entonces se me ocurre que cuando una persona, digamos, mi pareja me es infiel, yo también tengo culpa por no haber hecho todo lo otro que tú mencionabas, por no haber logrado reinventarme, por haber puesto más atención en esa crisis, cualquiera que sea, por no decirle, te ves bien. Yo también, la persona a la que le fueron infiel, también soy culpable. No me refiero a mí, no estoy hablando de mi caso, pero poniendo un ejemplo. Ya nos pusimos muy emocionales, Sí, ¿verdad? caray. Mira, pasa esto, Sandy, que luego dices, caray, si el infiel fue el otro, le tiras la culpa a la persona. ¿Y qué pasa? Siente culpa. Pero, ¿culpa de qué? Digo, sí, sucede el día a día, obviamente que con las distracciones, que con el trabajo, no son aún así ni justificables para que exista la situación, ¿no? O de decir, es que me ha tocado, no le daba de comer porque estaba aquí, porque estaba allá, o es que a mi esposa no la sacaba al cine y por eso diario estaba metida y enojada. Pero son situaciones, digo, muy individuales. No, la culpa se trabaja mucho en terapia cuando a la persona, hombre o mujer, le hicieron infiel, pero existe, ¿sí? Buena tu pregunta, porque sí existe y no tiene por qué tener culpa. Pues yo tengo una pregunta muy básica, Mariana, vamos muy a ver. básica, a ver si es cierto o no, que es a lo mejor hasta mito, ¿no? De que es cierto y en las canciones se menciona, los hombres pueden amar a dos personas a la vez, porque, híjole, no sé, Miriam, si a ti te ha tocado que... Las canciones dicen... Sí, y que aparte ha habido casos que nunca se dio cuenta la esposa y resulta que en el funeral, si es que él muere Tiene primero, 2 o 3. llega ahí la otra y ahí es... caray, ¿no? Entonces, ¿es cierto? ¿Es mito? ¿Qué pasa aquí, Mariana? Pues mira, más allá de que ama a dos personas, ya me hiciste recordar a la novela de Dos mujeres y un camino, que no, que él amaba, él insistía mucho y aseguraba que amaba a las dos. Y también comentas algo importante donde dices, fue por años y ella nunca se enteró. Yo dudaría un poco de ese aspecto porque, como bien decíamos hace ratito, que estábamos platicando, se siente, ¿no? Aunque no te lo diga, hay una situación, un clima que permea esta situación, pero yo creo que a veces tanto mujeres u hombres prefieren mejor mantenerlo así, por los hijos, por la familia, por el que dirán, por lo cultural, porque así me educaron, etcétera. Pero casi te puedo asegurar que esa persona ya lo sabía. Amar a dos personas a la vez yo creo que sí tiene que ver con un narcisismo excesivo y una falta de amor propio, ¿no? Que hace esta persona creer que ama a dos a la vez. Tiene que ver con el narcisismo, con el que solo ve placer en la otra mujer. O sea, va y está un rato, pero siempre nada más hay un vínculo con una sola persona. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo coincido Es emocional. contigo. Yo coincido contigo. Y como dato curioso, el hombre es infiel por ser infiel, por esta búsqueda, ¿no? Del Y por el placer. narcisismo, ¿no? Que tú comentas. Y este narcisismo, tanto hombre o como mujer, pero como estadística, ahorita les quiero platicar dato curioso, Adelante. porque los hombres luego son infieles y como que hacen todo para que los cachen. O sea, son hasta, como dirían, les falta por ahí una neuronita y como que dejan estas huellas
para que luego los cachen, se den cuenta, los vean. Y dato curioso, la mujer no. La mujer es muchísimo más discreta Cuidadosa. y es muy cuidadosa y ella va a ser infiel un poco más para que la escuchen, porque si la siente que la atienden, como que le dan este cariño que por dentro en su casa No tiene. no lo hay. Y a veces es más difícil, no a veces, estadísticamente es más difícil y más complicado que se enteren que una mujer es infiel que un hombre, chicas. Oye, Mariana, y ahorita Somos más discretas. que comentas eso, tú nos dijiste al principio, en una de las primeras preguntas, que el hombre es más infiel, Ujú. pero después empezamos a hablar de que en el trabajo, etcétera, ¿no? Ahora la mujer se ha incorporado mucho más al todo. trabajo, a las Ujú. empresas, etcétera. Sí ha crecido el número de infidelidad en mujeres, aunque ya lo mencionaste, es mayor en hombres, pero ha crecido ahora que la mujer es más Sí, sí se activa da, por laboralmente. supuesto que sí se da, por supuesto, ¿no? Yo no tengo ahorita la estadística, se las pasaría después, pero claro, lo hay tanto en hombres como mujeres, lo que pasa es que el hombre es infiel en repetidas ocasiones y por eso ahí voy un poco con lo del narcisismo. A mí me contaba hace ya muchos años un amigo, ¿no? Que le había sido infiel a su esposa después de 5 años de matrimonio. Nunca se me va a olvidar. Me decía, vieras qué mal me sentí, no podía dormir, no, lo traía aquí, yo esto y yo aquello, y mira, pero se me vuelve a presentar la ocasión otra vez, me dice. Y lo volví a hacer, y luego otra vez, y luego otra vez. Y entonces yo por eso les decía hace momento, no, pues ellos así en conciencia o en decir, es que le estoy aplicando dolor a mi esposa o... No les interesa, es la búsqueda del placer Del por el placer. placer, es muy hedonista. ¿Y qué El crees hombre o la que mujer. ese doctor, este investigador comentaba que se genera una sustancia que ahorita no me acuerdo, pero se abrevia FEA. O sea, llega la FEA Híjole. y justamente Sí, las esa conozco. sustancia como que te bloquea y no le importa que tenga hijos, no le importa tener esposa, no le importa, solamente van por el placer. Y justamente por eso se habla de que puede tratarse o que debería de tratarse como una adicción al cerebro infiel, como tú lo comentas, ¿no? Ujú. Ese narcisismo que tiene mucho que ver con el cerebro infiel, ¿no? Así es, esa sí la desconocí, este dato, La pero fea. para llevármelos. Sí, sí, y que vaya que está fea, ¿no? Para cerrar, Mariana, ¿qué nos puedes decir sobre tu experiencia humana, aunque es muy complejo este asunto de la infidelidad, como tú bien lo señalas, pero yo me iría con la importancia que debemos de darle a la terapia, lo cual, pues desafortunadamente como mexicanos Sí. no se la damos. Es muy importante, importantísimo, sobre todo en situaciones, como les digo, de crisis matrimoniales. A veces no necesariamente, fíjate, entra la infidelidad cuando hay una crisis, ¿no? Claro. Como les mencionaba, puede ser económica, esta desconexión total por la crianza de los hijos, el trabajo, la vorágine de la sociedad. Pero es importante porque nos ayuda a rescatarnos, primero individualmente y después también como pareja. Entonces, por supuesto, y es muy chistoso también porque México luego de repente, no, pues es que me leen las cartas. No, que mira esta terapia de tal cual, ya sabes, ¿no? Las pseudociencias de repente llegan y ahí curiosamente pagan lo que sea, con tal de que les digan quién es, cómo es, si estaban embrujados, no embrujados, porque fui con fulano, el que me hace masajes, que me quita la energía, bla, bla, bla. Pero curiosamente no tenemos la cultura de decir voy a una A terapia, terapia. ¿no? Seria, donde pago y donde me voy a reconstruir como individuo, como pareja, pero me va a ayudar. Y también, o sea, ir con un psicólogo que esté titulado, que tenga su especialidad para que puedan tener un proceso llevadero y sano. Y aprovechando esto, Mariana, platícanos a ti dónde te encontramos, porque seguramente habrá gente que ahorita que nos escuche le hará clic y pedirá una terapia y entonces, pues contigo, con la promoción. Muchas gracias. Mira, mi consultorio, perdón, lo tienen ahí en el Campestre, en Con Sabor a Café. Ahí arribita estoy en los consultorios. Mi teléfono es el 462-200-5421. Ahí pueden hacer su cita
para disposición. Ahorita estoy por las mañanas y algunos días por la tarde. La tarde ya las tengo ahí Ocupadas. ocupaditas, pero tenemos espacio en la mañana. Y si ustedes acuden, obviamente que dijeron que vieron Secretos del el Secretos del Alma a Mariana Vázquez, ya ahí en terapia haremos ahí un descuentito para que puedan tener su proceso. Ay, muchas gracias, Mariana. Yo lo decía de broma, pero te lo vamos a tomar en serio, porque de verdad es que a Me veces, apunto. sí, es que a veces, ¿sabes qué pasa? Mucha gente no va, como bien dices, porque, híjole, no me alcanza, no tengo, y descuidan esta parte emocional que como también lo dijiste, culturalmente no lo tenemos priorizado, ¿no? Sí, Que y es sumamente importante, ¿no? sí, es muy Así importante. es. Mariana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. hoy. Gracias a ustedes, Miriam y Sandy, por la invitación. Yo aquí encantada y pues fue un placer. Nos vemos en una próxima. Y en una próxima, hasta luego. Claro que sí, nos vemos, que tengas un excelente día. No se te olvide darle like y compartir esta... Claro, este y si les gustó la dinámica de que ustedes pueden preguntar, pues está interesante porque Que nos lo también dejen en los son las comentarios. que nos los dejen en los comentarios y ya vemos si hay una segunda parte. Muchas gracias, que tengas lindo día.